que no he puesto para grabar, ahora sí estamos grabando. Muy bien, entonces vamos a repasar entonces un poco qué es lo que venimos viendo sobre la defraudación tributaria, ¿sí? Que implica esto de los ilícitos tributarios, ¿no? Entonces habíamos hablado de un régimen sancionatorio administrativo donde íbamos a revisar lo que son las faltas reglamentarias y las contravenciones. ¿A qué se refieren las faltas reglamentarias y las contravenciones? Pues dijimos que a todo aquello que esté relacionado con los deberes formales, ¿verdad? Bien. Tengo a alguien que tiene prendido el micrófono, por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Aquí está. Eso, muy bien. Entonces, como les explicaba, ¿no? Entonces, a esto nos referimos, ¿no? En el tema de lo que son las faltas reglamentarias y las contravenciones. ¿Qué tipo de sanciones se iban a dar aquí? Pues bueno, habíamos explicado que lo más probable es que, o lo más común que se apliquen son las multas, ¿verdad? Y habíamos revisado también un poco qué eran qué preguntas frecuentes tenían los contribuyentes en relación a la aplicación de multas sobre todo, ¿verdad? Y habían dicho, bueno, ¿será que me pueden sancionar por una falta reglamentaria o por una contravención al mismo tiempo? Y la administración tributaria decía que no, que solamente podía ser sancionado una sola vez, ¿verdad? Muy bien. Y en el caso de, digamos, vimos algunos casos relacionados con el tema de, por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Listo. Entonces, como les explicaba, les decía que habían algunas interrogantes dentro de lo que nos refería, pues, a este documento que revisamos, tiene la Administración Tributaria y que habla, digamos, sobre las preguntas más frecuentes que los usuarios del Servicio de Rentas Internas podían presentar en relación a las interrogantes o los cuestionamientos más comunes en materia de sanciones, ¿no? Entonces, también nos decía que podía hacerse una autoliquidación de las multas, ¿verdad? En donde en las declaraciones, ¿no?, tributarias, en donde si hay un retraso en la fecha de presentación de las declaraciones tributarias, pues hay ya, digamos, todo el mecanismo de cálculo de la multa, ¿sí? Sistemáticamente, y se va a configurar, ¿verdad? O se lo puede establecer o se la puede ya liquidar y pagar, ¿sí? Sin que exista un régimen sancionatorio, es decir, sin que se produzca un procedimiento de sanción, ¿sí? Que, como les expliqué, estaba en el COT o en el Código Orgánico Tributario o en el COA, Código Orgánico Administrativo, ¿verdad? Ahí están nuevas reglas sobre el régimen sancionatorio, ¿sí?, de este expediente administrativo que la Administración Tributaria deberá realizar bajo los parámetros de ese procedimiento. Muy bien, entonces hasta ahí, digamos, con el tema de las infracciones administrativas. En relación a los delitos tributarios que habíamos hablado sobre la defraudación tributaria, habíamos dicho que el Código Orgánico Integral Penal establecía 19 figuras o tipologías, ¿sí?, o actuaciones
que puedan estar enmarcadas en defraudaciones o en el cometimiento doloso de inducir engaño a la administración tributaria, ¿verdad? Es decir, en donde el contribuyente va a cometer, ¿sí? Digamos, sobre el bien protegido, ¿no? Que habíamos hablado, ¿verdad? Era atentar contra qué, contra los ingresos o recursos económicos que se recaudan de los tributos y que de manera dolosa, engañosa, induciendo error, con simulaciones, con omisiones, ¿verdad? Iban a configurarse el desvío de esos tributos que debían ser pagados y que se iban a liquidar de manera parcial o total, ¿verdad? Para evadir los impuestos. Entonces, habíamos establecido que el tipo de sanción para este tipo de defraudaciones, ¿verdad? Iba a ser la pena privativa de la libertad. Entonces, muy bien, ya sabemos que es una pena privativa de la libertad y por tanto vamos a ir viendo cuáles son entonces las sanciones que se van a imponer por cada tipo de defraudación. Ya habíamos revisado qué era la defraudación en el COIP, ¿sí? Y la definición que éste le daba, ¿no? Dice, la persona que simule, que oculte, omita, falsee, engañe la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar. Fíjense ustedes, dejar de pagar. ¿Sí? Ese es, digamos, lo que deberíamos de probar, ¿verdad? Ha dejado de pagar, ¿sí? Ha dejado de pagar de manera total o parcial los tributos, ¿verdad? En provecho propio o favoreciendo a un tercero, ¿sí? Y bueno, y eso se justifica porque también vimos en esta tipología, ¿verdad? Quienes, digamos, puedan beneficiar por alguna exención o alguna exoneración tributaria, pues podía configurarse también una defraudación, ¿verdad? Es decir, alguien que quiera aprovecharse de un beneficio ajeno para pagar menos impuestos, ¿sí? O simplemente para no pagarlos, o para pedir una devolución. Y todas esas actuaciones las hemos revisado precisamente aquí en lo que son los delitos de defraudación. Entonces habíamos visto que podía existir una falsa identidad, ¿verdad? Al momento de inscribir, actualizar o cancelar un registro con la administración tributaria. En este caso sería el RUC, ¿verdad? El Registro Único de Contribuyentes. Pues bueno, para aquella actuación, el Código Orgánico Integral Penal establece una pena de 1 a 3 años. ¿Ok? Está encuadrada en esa pena. Quien utilice, por favor, los micrófonos. Gracias. Bien. Quien utilice datos, información, documentación falsa o adulterada en la solicitud, asimismo, en el mismo acto de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias, pues asimismo tendrá una pena de 1 a 3 años. ¿Sí? Quien realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentra clausurado, es decir, tiene una sanción de clausura, fíjense ustedes, ya hay una sanción administrativa aquí, ese es el antecedente, ¿verdad? En donde se ha producido la sanción de clausura, que es uno de también de los mecanismos de sanción en lo administrativo, también lo revisamos en el Código Orgánico Tributario, ¿sí? Pues también tendrá una pena de 1 a 3 años, ¿sí? Quien imprima o haga uso de comprobantes de ventas o de retención o de documentos complementarios que no sean autorizados por la administración tributaria. Habíamos dicho que uno de los deberes formales que tenían los contribuyentes era el cumplimiento de las autorizaciones previas, ¿verdad? Si necesita autorización previa, pues entonces tenía pues que adquirir aquella,
¿verdad? O solicitarla y en definitiva, si no lo ha hecho y estamos hablando sobre la materia de comprobantes de ventas o de retención, es decir, el reglamento de comprobantes de ventas, ¿sí? Aquí, digamos, interviene, ¿sí? Pues entonces estaremos también dentro de el rango de 1 a 3 años de pena privativa de libertad. Quien proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, ¿verdad? Datos, cifras, circunstancias, antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados. Les había explicado que dentro de el procedimiento de determinación tributaria o de la potestad determinadora que tiene la administración tributaria, sí podía hacerle requerimientos de documentación, ¿verdad? Habíamos explicado eso. Pues bueno, quien reporte esas mercancías o los datos o las cifras o cualquier circunstancia que esté relacionada con los tributos, ¿sí? Para ser revisados y sean falsos, desfigurados o adulterados, pues también estará configurado en la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Quien haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, fíjense ustedes, en el caso número 5, el numeral 5, que estamos hablando, hablamos de aquellos documentos que son parte de la operatividad de la tributación. Es decir, todos los respaldos, ¿sí? Todos los documentos, informes que necesitan ser respaldo de las actividades tributarias que realiza, digamos, esa persona natural o jurídica, ¿sí? O cualquiera de los contribuyentes, ¿verdad? Responsables, agentes de retención, percepción, que, digamos, estén configurados, ¿no? Como responsables de la obligación tributaria, pues entonces a eso nos referimos. Pero en el caso del numeral 6, estamos frente a las declaraciones tributarias, es decir, al llenado de los formatos o formularios hoy electrónicos, ¿no? Antes eran en físico, pero hoy electrónicos, que presentan justamente estas mismas personas. Entonces, se refiere a los datos falsos, incorporados, desfigurados, adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido dentro del año siguiente la declaración, a la declaración, el derecho de presentar la declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley. Y habíamos hablado sobre las sustitutivas, ¿verdad? Habíamos dicho, bueno, cuando nos toca hacer la declaración o la autodeclaración tributaria, ¿sí? Tenemos un año para poder rectificar si es que hemos cometido un error de buena fe, ¿verdad? Porque así lo reconoce el Código Orgánico Tributario. Entonces, lo puedo corregir. Pero si ha pasado este año y no se ha hecho la sustitutiva y se determinan, digamos, datos falsos, incompletos, desfigurados o adulterados, pues entonces estaremos frente al cometimiento de un delito de defraudación tributaria. Y de igual manera tendrá una sanción de 1 a 3 años, ¿sí? En el numeral 7, dice quien falsifique, ¿sí? O altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o cualquier otro tipo de control de fabricación. Fíjense ustedes que ya me lleva a otras condiciones, ¿no? Me habla sobre el control. Yo les había explicado y les había comentado que, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas tiene un sistema de etiquetado, por ejemplo, para la venta de bebidas alcohólicas. Es decir, que, y de hecho también lo tiene la aduana, ¿sí? En aduana se establece cuáles son las botellas o las cantidades de botellas de licor o de alcohol, ¿verdad? Que se importan y todas tienen un sello, ¿sí? Un registro, ¿ya? En relación justamente a la fabricación, a la producción, y que no vengan que esos licores que son los licores cohete, ¿verdad? Que les llaman, ¿no?
o los adulterados, ¿sí? Y que, digamos, en algunas ocasiones hemos visto titulares en los periódicos, no solamente, digamos, en la defraudación aduanera, ¿no? Sino más bien que se han encontrado en algunos locales, como bares, discotecas, ¿verdad? Personas que han comprado licores de contrabando o adulterados y que en definitiva también ha hecho daño a algunas personas y quizás muertes también se haya producido, ¿no? Entonces, para eso es ese control, ¿no? Un poco de lo que hablábamos del control, cuando veíamos, digamos, la posición de las doctrinas, ¿no? Que hablaba sobre el control, ¿no? Los mecanismos eficaces del control, que eran una de las formas en donde se podía, digamos, prever o romper con este tipo de defraudaciones tributarias. Pero como les decía y les explicaba, ningún sistema de control, ¿sí? De control, de auditoría o de fiscalización, ¿verdad? Está, digamos, llamado precisamente a que no se produzcan los delitos, ¿sí? Hoy ya tenemos un mecanismo de auditorías que se llama compliance, y mediante ese mecanismo sí busca precisamente evitar cualquier tipo de defraudación tributaria. Es decir, recién ahora estamos implementándolo, recién ahora estamos entrenando equipos que realmente se ven. Además que también les había comentado que en el tema de planificación tributaria, ¿verdad? En lo que es la planificación tributaria, también estamos frente a un mecanismo de, digamos, de poder hacer que no se configuren las defraudaciones tributarias. ¿Por qué? Porque ya le exige al contribuyente, sí, que, digamos, planifique su tributación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si conoce el mecanismo tributario, ¿verdad? Y las exenciones y todos los beneficios, ¿no? Ahora que está muy de moda, por ejemplo, el tema del emprendimiento, ¿no? Justamente esta semana me parece que es, o la próxima semana, no, creo que es la próxima. No, porque estamos 5, ¿verdad? 5, 6, 7, 8. No, es la próxima semana. La próxima semana, sí, porque están en exámenes ustedes. La próxima semana ya me inscribí en un curso justamente para actualizarme justamente en el tema de emprendimientos. Porque en emprendimientos hay nuevos beneficios tributarios, ¿no? Entonces, hay que saberlos usar. Y nos permitirá planificar sobre estos tributos y sobre los beneficios, ¿no? De ellos. Entonces, por ejemplo, para quienes son exportadores o importadores, es importantísimo tener este mecanismo de planificación tributaria, ¿no? Para saber dónde, digamos, se pueden beneficiar con los convenios de doble tributación, que lo habíamos conversado también. Es otro mecanismo muy importante dentro de esta planificación tributaria o del derecho internacional tributario, ¿no? Que también pues hemos un poco tratado del tema. Entonces, fíjense ustedes, para esto nos sirve, ¿no? Para precisamente evitar que nos falseen o alteren permisos, guías, facturas, actas, marcas. Por ejemplo, pedimos, ¿no? En aduanero se pide permisos del exterior, ¿no? Y muchas veces, o certificaciones, y muchas veces los servidores aduaneros no conocen, digamos, de los sellos, de las firmas, de la legalidad, del contenido, que a veces vienen en otro idioma, ¿no? Dependiendo del origen de la mercancía. Entonces, si viene de Rusia, será en ruso, si viene en chino, será chino, si vienen de España, será en español, bueno, y en inglés o en cualquier otro tipo de idioma. Entonces, fíjense ustedes que no es un mecanismo fácil, ¿sí? Este tema de poder determinar
la falsificación de los permisos de las guías de las facturas, ¿no? También sabemos que, por ejemplo, en guías, las guías de remisión de las mercancías que tienen que ser transportadas, ¿verdad?, en territorio nacional, cuando salen o se desaduanizan, ¿sí? Cuando pasa por el territorio nacional puede llegar a tener, digamos, una fiscalización, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, habrá controles de esos permisos en relación, o sea, no crean que los traileros van felices y contentos, ¿no? Conduciendo el tráiler y que aquí no pasa nada, ¿sí? No, porque en el camino, ¿sí? Puede haber un operativo de policía, o puede haber un operativo de militares, o puede haber un operativo de la policía aduanera, o puede haber un operativo del Servicio de Rentas Internas. Ya les comenté de los operativos, ¿no? Y entonces le puede decir, bueno, por favor, entrégueme su guía de remisión. En el tema interprovincial también, ¿no? En las carreteras interprovinciales también. Saben haber operativos y saben haber controles precisamente para verificar si las guías de remisión están bien hechas, ¿sí? No nos olvidemos que también todo este sistema, digamos, de manejo de mercancías y todo lo que tiene que ver con ventas, ¿no? A veces vemos los vehículos, ¿no?, que vienen en los trailers, los vehículos, y uno dice, bueno, ¿a qué concesionario irá, no? ¿Quién habrá importado estos vehículos, ¿no? Entonces, fíjense, todas esas cosas que a veces nos da curiosidad, ¿no?, de ver y todo, tiene este sistema operativo y sobre todo de control. Y el control va hacia allá, ¿verdad? Entonces, en el momento que el que se identifique o se reporte, digamos, una guía de transportación de estas mercancías que no se justifica, inmediatamente la policía va a intervenir. Sí, la policía va a intervenir y va a intervenir en el sentido de que se pueda dar por el cometimiento de una defraudación tributaria, que estaríamos en el numeral 7 de este artículo de defraudación tributaria, y el cual también estará sancionado con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el caso del número 8, que también está, digamos, su sanción también corresponde de 1 a 3 años, será con la alteración de los libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. Recuerden ustedes que yo les había explicado y les había dicho que tenemos este tema de quienes están obligados a llevar contabilidad, ¿verdad? Y los que no están obligados a llevar contabilidad, habíamos dicho que lo más recomendable, y de hecho era una recomendación del Servicio de Rentas Internas, ¿verdad?, en que se lleve un tipo de registro, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que aquí dice anotaciones, asientos u operaciones relativas a actividades económicas, ¿no? Entonces, en definitiva, hay que reportar, ¿verdad? Digamos, esto a través de estos documentos. Y fíjense ustedes que podría estar dentro de la documentación que nos exige sea presentada, ¿no?, por parte de los contribuyentes. Pero aquí específicamente habla de la adulteración de los libros informáticos contables. Y dice informáticos contables porque ustedes comprenderán que ya una vez que hemos sistematizado prácticamente todo y hay a la venta un montón de formas contables, ¿no?, de libros contables informáticos o de base de datos, digamos, que manejan los requerimientos contables, pues entonces no habrá ningún problema, ¿no?, en que ese registro contable sea solicitado de manera informática, ¿sí? Y de hecho estos sistemas por lo general tienen como importar o exportar a el formato Excel, ¿no? En donde lo que sí entiendo, no se puede llevar en formato Excel una contabilidad porque es bastante básico y manipulable. Y entonces los datos de registros no son seguros, ¿no?
Entonces, eso hay que tomarlo en consideración también. Entonces, también tendrá una sanción de 1 a 3 años de prisión o de privación de libertad. En el numeral 9, quien lleve doble contabilidad, es decir, que haga dos sistemas paralelos, ¿no? En ese sentido. Entonces, también estará frente a un delito de defraudación tributaria y tendrá una sanción de 1 a 3 años de libertad, de privación de libertad. En el numeral 10, quien destruya, ¿no? Total o parcialmente los libros o registros informáticos de contabilidad. Fíjense ustedes que son actuaciones muy precisas, ¿no? Aquí habla de quien lleve doble contabilidad, quien altere los registros contables, quien destruya total o parcialmente, ¿sí? Los registros informáticos, ¿no? Y que están, pues, digamos, bajo los parámetros exigidos de las normas tributarias, ¿verdad? Y los documentos que lo respalden, ¿sí? Para poder evitar ese pago. Entonces también estaremos frente a una sanción de 1 a 3 años de privación de libertad. Y el numeral 11, quien venda para consumo, pues aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar. Bueno, esto ya lo habíamos hablado también, que tenían que pasar por el INEN, que es, digamos, el instituto en el que nos establecen unas fichas técnicas para que pueda, digamos, venderse en el mercado nacional el tema del alcohol. Y el Servicio de Rentas Internas, como les decía, tenía este etiquetado que es, digamos, un permiso, una autorización o un registro para poder contabilizar cuántas botellas ingresan al país de manera legal, ¿no? Y entonces también estaremos frente a la sanción de 1 a 3 años. Bien, a partir de este numeral 12 hasta el 14, ¿verdad? Vamos a tener una sanción de 3 a 5 años privativos de libertad, ¿verdad? Que son emitir, que se emita, se acepte o se presente a la administración tributaria comprobantes de venta, de retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes. Es decir, no hay soporte de venta, no hay un contrato por detrás, no hay una actividad comercial, no hay un cruce de mercancías, no hay una real venta, ¿sí? Y por lo tanto es inexistente esa transacción y por lo tanto esa facturación o ese comprobante de retención o de venta no tendrá sustento ni validez, ¿sí? Quien emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas inexistentes o supuestas, ¿sí? Es decir, aquellas empresas que no están regularizadas o no cumplen con los requisitos de ley o que estando regularizados no tienen actividad económica, simple y llanamente es la venta de facturas. Sí, podría confundirse con el numeral 12, ¿no? Pero estamos hablando de las empresas fantasmas. Y bueno, para eso les dejé un video justamente que les había explicado la semana pasada y les dije, hay un video en donde un servidor del Servicio de Rentas Internas habla sobre las empresas fantasmas. Y un poco para que ustedes vean y conozcan este mecanismo de cómo se hace la identificación de una o la calificación de una empresa fantasma y está dirigida básicamente a ¿no? Y el numeral 14 que habla que se presenta a la Administración Tributaria comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas inexistentes o supuestas. Bien, a partir del 15 hasta el 19, sí, numeral 19, tendremos una pena privativa de 5 a 7 años, es decir, son los delitos más graves, ¿no? Vamos a ver, quien omite ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que proceden legalmente para evitar el pago de los tributos, sí, debidos. Una evasión tributaria definitivamente. Y quien extienda a terceros
en el beneficio de un derecho, subsidios, rebajas, exenciones, estímulos fiscales, o beneficie de los mismos, se beneficie de los mismos sin derechos, ¿sí? Es decir, busca la manera de mentir, ¿verdad? De engañar a la administración tributaria para hacerse beneficiario de estos subsidios, rebajas, exenciones, estímulos fiscales o beneficios que, digamos, las leyes puedan dar, ¿no? Quien simule, ¿sí? La simulación, ¿no? De uno o más actos en contratos, ¿verdad? Para obtener subsidios, rebajas, exenciones o estímulos fiscales. Sí, definitivamente esta es la evasión per se. Quien exista, ¿verdad? Exista falsa de entrega deliberada, ¿verdad? Total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos después de 10 días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. Es decir, quien no haga, quien habiendo retenido a favor del fisco, ¿verdad? No entrega estos valores en el plazo que establece la ley y le da 10 días adicionales para que lo pueda hacer, pues entonces estará frente a este delito de defraudación o de evasión tributaria. Y finalmente, que exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas. Es decir, alguien que se beneficie por una devolución de tributos que no está sustentada correctamente, ¿no? Y que, digamos, quiera aprovecharse precisamente de la administración tributaria. Y fíjense ustedes que en la normativa, sí, aquí tenemos ya las sanciones, ¿no? Aquí les he puesto los numerales y todo lo que les he venido explicando, hasta el gráfico, digámoslo así. Pero nuestro Código Orgánico Integral Penal adicionalmente establece una defraudación agravada, es decir, después de haber hablado de estos, digamos, estas sanciones por delitos de defraudación tributaria, pues dice, bueno, puede existir un agravante, sí, y dice que para la sanción que se va a establecer será el máximo de la pena, según el caso, ¿verdad? Es decir, según el rango de donde están, digamos, del 1 al 11, del 12 al 14, o del 15 al, aquí dice al 10, pero es al 19, ya les voy a corregir. Y que se haya cometido con la participación de un servidor de la administración tributaria, ¿verdad? En el caso de esta persona de la administración tributaria, pues adicionalmente recibirá la sanción de destitución del cargo. Entonces, fíjense ustedes, ahí está, digamos, la defraudación agravada. Entonces, como podemos ver, hemos ya revisado lo que son los delitos o los ilícitos en materia tributaria y finalmente sus sanciones, y ya a partir del día de mañana vamos a revisar lo que son el procedimiento, ¿no? Que hay que seguir en virtud de este tipo de defraudaciones. Ya habíamos un poco establecido que tenía que tomar parte la fiscalía, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver cuál es la forma o la fórmula que establece nuestro Código Orgánico Integral Penal, en donde establece pues el procedimiento a seguirse sobre la acción fiscal, ¿no? O sobre la acción que se debe hacer en relación a los delitos de defraudación. Denise, cuénteme, ¿qué le sucede? No, Miss, lo que pasa es que estaba haciendo un cactus, se me marcó, disculpe. Ah, ya, ok. Bien, entonces hasta aquí llegamos en esta clase de hoy. Sí, hemos terminado antes de lo... Bueno, estamos dentro del rango, ¿no? De
del tiempo que tenemos que analizar. Pero bueno, ya estamos finalizando, ¿no? nuestro sílabus y bueno, recordarles sobre la tarea, ¿no? La tarea que les he dejado 2 tareas, como siempre, un trabajo autónomo y un trabajo en clase. Revísenlo, vean lo que va a complementar, digamos, un poco